Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Y a continuación vamos a escuchar algunos de los apartes y las intervenciones más relevantes del más reciente evento de la Internacional de la Educación. Escuchemos. Pelear para que la escuela pública vuelva a ser el espacio capaz de contener a lo más sensible, a lo más preciado de nuestra comunidad, que son los niños, las niñas, los jóvenes. Pelear por el protagonismo de las mujeres, ese encuentro entre dos sujetos claves, el de la familia, que es la mujer, la madre, la que está a cargo del hogar, y la maestra o la profesora. Ese encuentro tiene que ser clave porque eso que nos decían ayer, el papel que en América Latina van ganando las mujeres, tiene que potenciarse en la defensa del derecho al acceso a la educación. Y creo que el otro compromiso que debemos asumir es, sin lugar a dudas, expresar una lucha intensa contra el intento de aceptar como una especie de imposición de la realidad la segmentación educativa, es decir, la existencia de circuitos educativos donde, por un lado, los hijos de los que conforman las élites de la sociedad acceden a la educación digital, acceden a los conocimientos, acceden a los espacios físicos, y los hijos de los trabajadores, los que viven en la pobreza, quedan del otro lado de la brecha digital, quedan del otro lado de la zanja profunda de la pobreza en la que están sumidos la inmensa mayoría de nuestros habitantes en el continente. Y entiendo que los tiempos que vienen tienen que ser tiempos de lucha en el campo de las ideas. Tenemos que estrechar filas y pensar que tenemos que construir desde América Latina la propuesta para que la educación sea en sus contenidos absolutamente representativa de nuestras culturas, de nuestros saberes, de nuestras vivencias históricas y expresión de los intereses de nuestros pueblos. Esto está claro, no de los que postulan la educación estandarizada, de los que postulan los contenidos curriculares globales. El maestro global, que es el que el neoliberalismo intenta de alguna manera expresar a través de la propuesta de las evaluaciones estandarizadas, a través de los contenidos curriculares mundializados, ese maestro global es el que nosotros tenemos que impedir que se asiente en nuestro continente. Tenemos que ser los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras de América Latina. Los profesores que expresen la realidad histórica del continente y de cada uno de nuestros países, que expresen las demandas de los sectores populares,
que buceen en los conocimientos de la historia, de la geografía, de la sociología, de las matemáticas, de la lengua, pero en la búsqueda de la construcción de los conocimientos que le permitan a nuestros alumnos y a nuestras alumnas ser parte de esa sociedad que con pensamiento crítico, que con capacidad de hacerse oír, esté dispuesto a que las cosas cambien. El neoliberalismo nos quiere educar en la resignación y en el disciplinamiento. Que aceptemos que somos el continente pobre, que aceptemos que somos la clase pobre, que aceptemos que tenemos los gobiernos que nos merecemos y que aceptemos que tengamos en última instancia este lugar relegado que hoy ocupamos en el mundo. Porque otra cosa que desnudó la pandemia es qué significa no tener acceso a la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa ser exportadores de materia prima en un momento en el que, por ejemplo, otros países ya acceden a la vacuna, para no ir muy lejos? A la vacuna que pudieron, de alguna manera, obtener en base a esa acumulación de conocimiento. Y nosotros muchas veces escuchamos por la radio que un investigador del Brasil, que un investigador de México, que un investigador de Honduras o de la Argentina trabaja en tal o cual laboratorio donde ya se está terminando de producir la vacuna. Esos talentos nosotros los tenemos. Lo que no tenemos es las condiciones materiales para que esos talentos, en lugar de tener que emigrar, formar parte de la fuga de cerebros, tengan la posibilidad de ser parte de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y eso es también la lucha por la educación pública. Argentina tiene 3 premios Nobel que surgieron de la ciencia y de la ciencia. 3 premios Nobel que aportaron y lograron ese reconocimiento por sus investigaciones científicas. Y hay 5 en total, pero 3 que provienen de la ciencia. Y eso es escuela pública, y ellos lo reconocieron. Cuando la Argentina tenía un sistema educativo de excelencia, antes de que lo empezaran a demoler. Y eso tiene que ser para toda América Latina. Por supuesto, hay en el horizonte de nuestras luchas 2 fuertes llamados a la unidad. La unidad en el movimiento popular en cada uno de nuestros países, porque solo nos van a liquidar y porque necesitamos que esa unidad pueda tener la potencia que hace falta para enfrentar al neoliberalismo, y la unidad de América Latina. Eso que ayer decía de alguna manera, no directamente lo decía Jorge Tajani, cuando habló de retomar ese camino, de no dar por terminado, de no dar por cerrada esa vía que fue la que el imperialismo yanqui después del 2005, cuando le dijimos no al ALCA, empezó a tratar de destruir. Hay que recuperar los instrumentos de la unidad de América Latina. La IEAL tiene que ser una especie de voz que permanentemente esté planteando la búsqueda de ese objetivo, volver a la unidad en América Latina. Porque si somos capaces de hacerlo, el año que viene, cuando seguramente en febrero o en marzo nos encontremos, quizás podamos empezar hasta a soñar, a ilusionarnos con la posibilidad de que pensemos la posibilidad de la formación de nuestros propios docentes con una dimensión latinoamericana. Pero esas son cuestiones que iremos viendo en lo que viene y en el horizonte que tenemos por delante. Año de 2020, año muy diferente de lo que podríamos imaginar en nuestras previsiones y también en la historia. Nadie había imaginado todos los sueños interrumpidos, todas las publicaciones interrumpidas,
todas las agendas colectivas, individuales, fuimos todos interrumpidos, en nuestro caso como Latinoamérica, desde el mes de marzo. Entramos en nuestras casas con miedo por motivo de preservar vidas, y en este medio de preservar las vidas perdimos muchos de nuestros compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, y también nuestros parientes queridos, y muchos de nuestros familiares murieron. Con todas estas pérdidas en el mundo que está viviendo como pandemia, también la actuación de los gobiernos en el conjunto de Latinoamérica. La pandemia nos ha traído sueños interrumpidos, vidas y planificaciones interrumpidas, y transformaciones para nosotros en el mundo del trabajo, como hemos analizado ayer por intermedio de la exposición de Marcel Cushman. Y quiero plantear aquí 2 puntos de lo que él planteó ayer. El tema del empobrecimiento de Latinoamérica en la última década, de 16% para 8% de las riquezas mundiales como continente. ¿Cuánto estábamos más ricos? Poco fue distribuido para los más pobres, y fue una política de un sueldo mínimo, política de empleo. Ahora que estamos más pobres, los ricos están más ricos, y la clase laboral más pobre en sus relaciones de trabajo. Se terminó el trabajo colectivo, se hizo el trabajo individual, y sin ninguna protección del Estado, con el tema de los tercerizados, los que hacen los servicios, y la pulverización total de la economía, donde el individuo está ahí dejado para su propia suerte. También en este mundo del trabajo, de la pandemia, si hay sector que ha modificado completamente, fue nuestro sector de la educación, con la entrada de la virtualidad, con la invasión de nuestra privacidad como educadores y educadoras, y también con el término en nuestra relación de trabajo. Si teníamos un tiempo de trabajo de 4 o 8 horas, este tiempo de trabajo ahora está doble, y en nuestra categoría, con la gran mayoría de mujeres, también fue dejada nuestra condición de mujeres irresponsables por el cuidado de otros, del trabajo de la casa, para cuidar de los hijos, y también para cuidar el bienestar de nuestra familia. Doblamos nuestra carga de trabajo como educadoras y educadores, y también duplicamos nuestros trabajos en nuestras casas, en nuestras responsabilidades. En la división también sexual del trabajo, que no vimos bien esto, y para nosotros en Latinoamérica es mucho más pesado para nosotras mujeres. Sumado a esto, el conjunto de todo, no podemos dejar de mencionar los índices de violencia practicados contra las mujeres en el periodo de la pandemia. ¿Y quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son? No son las mujeres de fuera, son las mujeres, nuestras mujeres, somos nosotras, y somos las educadoras que están en nuestros sindicatos también, que fueron víctimas de violencia en este periodo de la pandemia. Nuestra casa no es un lugar tan seguro, nuestra casa fue abierta, nuestro hogar fue expuesto para todo el mundo, y lo que uno hace como saber educativo ahora están en las plataformas virtuales, que no es de dominio nuestro más, y también de nuestros gobiernos, y sí de grupos internacionales. Por otra parte, y para terminar, porque yo creo que es importante oír lo que está pasando en todos los países, los gobiernos, todos ahí con una política neoliberal. Vimos que es una debilidad total de nuestros sistemas públicos de salud, que no atendieron las demandas de una pandemia, y tampoco muchos de los gobiernos se volcaron para atender a la pandemia. ¿Y quién se ha volcado? También trató para grandes negocios en el sector educativo por intermedio de las plataformas educativas, y en el sector de salud como los grandes negocios, como la industria de insumos farmacéuticos y hospitalarios.
y el pueblo pudo acceder de una manera diferente para cuidados en relación a la pandemia, como contaminado o también como expuestos a los servicios, todos considerados esenciales. También vimos la polarización del mundo y nosotros en Latinoamérica, de lo que pasó, del negacionismo de las iglesias evangélicas, protestantes, de la no creencia en la ciencia también. Esto fue establecido y hoy está dividido en el sentido de la política, pero también de las marchas de las feministas y no querer seguir las normas sanitarias. Vimos también a terminar el mundo del trabajo y del empleo. Nosotros que aún somos del servicio público formal, tuvimos también despidos en nuestro sector, pero quien está acá aún podemos llevar en cuenta como un privilegio relación a los trabajadores del sector privado. Pero eso no puede servir para que nos acomodemos, todo lo contrario. Eso sirve para reforzar nuestra visión de lucha de clases y sumarnos con las centrales sindicales, la cual integramos, y luchar por el bien de la clase trabajadora. Y para la clase trabajadora de ahora, lo que tenemos que tener es la vacuna. La vacuna tiene que ser un bien de todo el mundo. No puede separar países ricos de pobres, de que tiene condición de comprar, y tampoco por el negacionismo de los gobiernos que no quieren hacer inversiones en la compra de vacunas y no creer en la ciencia y en la posibilidad que está planteada para la humanidad, para que se salve de una manera colectiva y también individual. Esos son retos que tenemos no solo como internacional de la educación, pero como clase laboral. Y el reto como educadores, un día vamos a volver a una nueva normalidad, pero esa normalidad que vamos a volver jamás puede ser reemplazada por el sistema híbrido y por el sistema de las plataformas a la distancia. Por último, reconocer y agradecer mucho, en especial a los compañeros y compañeras de Brasil que están acá acompañando a esta actividad de la Internacional de la Educación. Nosotros, en la última madrugada del día 10 ahora de diciembre, perdimos 100% de todo el fondo público de inversión en educación pública en Brasil. Acabaron con la carrera del magisterio y de los trabajadores en la educación, del gobierno Bolsonaro y el Congreso Nacional. Y después va a empezar la sección en el Senado, que estamos intentando rectificar todo. En el día 10 fue el fin de todo y hoy es el comienzo de lo que es nada, pero seguimos luchando y la esperanza está ahí y podemos perder, pero jamás vamos a ocuparnos como clase laboral. Vamos a seguir ahora y compartir con nuestras alegrías, nuestros dolores, y también la esperanza de que días mejores vamos a tener, porque estamos construyendo estos días. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando las intervenciones más importantes durante el más reciente evento de la Internacional de la Educación. Estamos conociendo esta noche el panorama latinoamericano con relación a temas de educación, especialmente en esta época de pandemia. Escuchemos. Bueno, nosotros compartimos gran parte de los análisis acá desde Chile, donde hemos estado en los últimos 14 meses en el pináculo de las luchas sociales. Probablemente, como todos ustedes siempre supieron y escuchaban en cada actividad internacional en la que estaban, que Chile era el modelo, el ejemplo a seguir, y nosotros como gremio siempre refutábamos aquello, poníamos nuestra mirada crítica a los, comillas, éxitos del modelo chileno, y bueno, el tiempo y ahora la historia nos demostró que nuestras comillas a la palabra éxito eran muy correctas. Estábamos en un modelo que era exitoso para el 5% de la población,
que es el caso de Chile, el 5% concentra la riqueza de la manera más dura. Incluso, si los estudios son más finos, el 1% de la población concentra el 30% de la riqueza en Chile. Es brutal la desigualdad que genera el modelo. Así que, como hemos dicho tantas veces antes, y lo decimos ahora, cada vez que les pongan el ejemplo del modelo chileno, desde el punto de vista neoliberal, ustedes pueden refutarlo con toda propiedad, y más bien le pueden hablar del modelo, el ejemplo chileno de un pueblo que lucha por sacarse las cadenas del neoliberalismo y de la dictadura del dinero, porque eso es lo que genera finalmente el capitalismo salvaje, el capitalismo más brutal, que es el neoliberalismo, el que la dictadura, quien domina todo, sea el dinero, los grandes grupos económicos, las grandes familias, las familias que tienen el monopolio del poder económico, tienen finalmente el monopolio de todo el poder del país. Nosotros estamos ahora en un proceso constituyente. Mañana tenemos Asamblea Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores. Vamos a lanzar ahí una serie de candidatos y candidatas al proceso constituyente. Hay elecciones el 11 de enero, con muchas cortapisas para que los movimientos sociales podamos participar en igualdad de condiciones, muchas. Yo quiero reiterar acá algo que señalé también en su momento cuando expuse en alguna otra reunión, que el cuestionamiento es al modelo, es al gobierno, sí, muy fuerte, muy duro por parte de la población chilena, y eso replica lo que pasa en muchos lugares del mundo, a la élite, pero también es un cuestionamiento muy duro y muy fuerte a la clase política, en su conjunto, izquierdas y derechas, hay que decirlo con claridad. Por supuesto, nosotros nos sentimos muy lejos de la derecha y mucho más cercanos al ideario de la izquierda, por cierto, pero tampoco podemos soslayar que hay una crítica muy fuerte a cómo hay una izquierda que se aburguesó, una izquierda que acá en Chile se le ha llamado el red set, que se acomodó, que gobernó en Chile y se acomodó a los designios del neoliberalismo, que en definitiva transó en sus principios y hoy día es fuertemente cuestionada por la población, fuertemente cuestionada. No es solo al gobierno de Piñera al que se le cuestiona. Y aquí voy con todo esto, a que nosotros los gremios y sindicatos, me parece a mí que tenemos que dar cuenta de esa situación también. También la crisis, el cuestionamiento a las élites, el cuestionamiento a las cúpulas dirigentes también nos toca a nosotros. No podemos soslayar eso. Y por lo tanto es importante. Nosotros acabamos de tener elecciones, el Colegio de Profesoras y Profesores, la conducción que yo he encabezado todo este tiempo volvió a ganar, no siendo yo candidato porque no podía por estatutos. Me postulé al distrito más importante, que es el regional metropolitano, también gané las elecciones ahí, y la lista de continuidad nuestra ganó, y nosotros tenemos un planteamiento muy central en nuestro quehacer, que es que nos planteamos en total autonomía a los partidos políticos. Interlocutamos con los partidos, nos relacionamos con los partidos, pero nosotros, nuestra acción sindical, gremial, es absolutamente autónoma de los partidos y no nos alineamos con ningún gobierno, cualquiera este sea. Siempre planteamos la autonomía de las coaliciones políticas y de los gobiernos. Y eso ha tenido muy fuerte respaldo del profesorado y creo yo que sintoniza muy fuertemente con el sentir de hoy día de la gente. La gente quiere movimientos sociales empoderados, quiere gremios empoderados, gremios que representan a sus bases, y creo que eso en cualquier análisis tenemos que tomarlo en cuenta también. Veníamos de 4 años de gobierno de Mauricio Macri y la pandemia nos agarra en el mes de marzo, luego de la asunción de Alberto Fernández en diciembre, en pleno desastre social, económico, político, educativo. Un gobierno que no solo había desfinanciado la educación, sino también reprimido protestas populares, amenazado dirigentes sindicales, perseguido al movimiento popular, es decir, en un contexto de represión, de hambre y de miseria. En ese momento estábamos cuando asume la presidencia el actual presidente Alberto Fernández, y en marzo, a poco tiempo de asumir, tenemos esta pandemia que ya han caracterizado correctamente los compañeros, que encuentra a Argentina en una situación muy difícil. Tenemos que decir que esa pandemia en lo educativo afectó
a la mayoría de nuestras escuelas, nuestros estudiantes, en un momento donde había un gran desfinanciamiento de la educación y de la salud en Argentina. El gobierno nacional invirtió fuertemente en educación, en salud, en asistencia social a los más pobres. Cuando asume Alberto Fernández, el 50% de los chicos en Argentina eran pobres. Así que hubo una fuerte inversión educativa, social y de salud, porque además el sistema de salud pública estaba desfinanciado totalmente. Retomamos la paritaria nacional docente. Ustedes saben que habíamos tenido 4 años sin paritaria nacional docente y sin discutir los temas que tenían que ver con el salario nacional unificado y con las condiciones de trabajo y con la capacitación. En ese marco retomamos cada uno de estos temas. Hemos tenido varias paritarias ya, hemos tenido recuperación de lo que ha sido muchos de los programas educativos que teníamos en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, en un contexto difícil, muy difícil, pero con una fuerte inversión del Estado. Creo que es una diferencia con lo que pasó con otros países de la región, escuchándolos a cada uno de ustedes en las distintas reuniones. Y sí hay en este momento una brutal ofensiva contra el gobierno popular de los medios hegemónicos, de los grupos de poder económico y de la justicia. Estamos en un momento donde está habiendo una fuerte agresión al gobierno nacional de parte de esos poderes fácticos. Y en ese sentido no podemos ser neutrales. No hay neutralidad posible cuando el poder económico, el poder judicial y el poder político juntos conspiran para afectar a un gobierno popular y por el otro lado afectar a los y las trabajadoras fuertemente para volver a un pasado que ya sabemos que es más y más neoliberalismo. En ese sentido, sin ninguna duda, desde CETERA y desde los sindicatos docentes argentinos hemos trabajado en plantear políticas públicas para salir adelante de la pandemia. Ya cierro. Y estamos trabajando, ayer terminamos una investigación que va a ser parte de la investigación de la IAL sobre mercantilización de la educación en Argentina y en América Latina. Se está trabajando mucho en eso y no quiero dejar de cerrar sin decir 2 cosas, 3 de la Internacional de la Educación, no sé si puedo a nivel mundial. Después, en todo caso, Troches y Roberto Leao lo amplían. En la última reunión del Secretariado Nacional, el Ejecutivo de la Mundial, de la Internacional de la Educación, se definió 3 ejes, fortalecer 3 ejes muy importantes de trabajo. El primero es uno que en América Latina nosotros hemos trabajado con muchísima fuerza, que es mercantilización y privatización de la educación. El segundo es continuar con la red de mujeres. El tercero es jóvenes docentes es todo el trabajo con juventud. Y el cuarto es ambiente. Me parece que son los 4 desafíos, junto con lo que planteó Hugo, de una formación para América Latina que tenemos que impulsar muy fuertemente desde la Internacional de la Educación. Y sin ninguna duda, como Hugo planteó, el desafío es la unidad y seguir peleando como lo hemos hecho en nuestra Internacional. Gracias. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.